¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Urban Tecno. Destacar en el mercado de móviles cada vez es más complicado, pero no por ello los fabricantes han dejado de innovar, o al menos no todos. Es el caso de Motorola, ahora bajo el paraguas de la firma china Lenovo, con su gama Moto Z, con uno de los integrantes más importantes como es este Moto Z Play. Además, aparte de esta familia Moto Z, también presentaron los Moto Mods, que son accesorios que incrementan exponencialmente las funcionalidades, las características de sus móviles. Pero si os parece, antes de meternos en todo este meollo, vamos a empezar como siempre por el diseño. Un apartado visual que denota calidad nada más verlo, con unos márgenes laterales metálicos de muy buena calidad y una parte trasera bañada en vidrio. Ya sabéis que esto del vidrio tiene sus inconvenientes y es que las huellas y los arañazos se van a notar mucho más, pero en general creo que es un muy buen diseño. Puestos a pedir, la verdad es que pediría algo más de peso, ya que es verdad que a veces si queremos tener un terminal premium, tener una sensación de que el terminal es demasiado ligero no es lo mejor para conseguir esta sensación de calidad. Por tanto, yo le pediría algo más de peso si puede ser, pero esto es cuestión de gustos. En general, un buen diseño sin duda por parte de Motorola. Y este aumento de grosor comparado con el Moto Z, el terminal buque insignia de esta firma, de Motorola, viene provocado por un apartado y es el de la batería. Y es que comparado con el Moto Z nos encontramos con una batería de 3510 mAh. Dicho así, puede no parecer demasiado, pero os aseguro, os digo rotundamente, que este móvil es el que más batería me ha proporcionado, más duración de batería y con el que más tiempo he podido estar sin tener que recargar la batería desde hace muchísimo tiempo, así que es algo que sin duda deberéis tener muy en cuenta. Evidentemente hay móviles con mucha mayor capacidad, incluso con 10.000 mAh, pero os aseguro que este Moto Z Play me ha dejado impresionado. He conseguido pasar prácticamente cada día de 7 horas de pantalla sin despeinarse, lo cual me lleva al segundo día pudiendo prácticamente dejarlo sin cargar esa noche. Y a día de hoy la verdad es que llegar al tercer día es algo muy a tener en cuenta sin lugar a dudas. Jugando, escuchando música, vídeos, YouTube, Twitter o Facebook, el mayor uso que se le puede hacer, y ya sea bien por la batería que ha elegido Motorola a nivel de fabricación o por la optimización que ha realizado también Motorola, aquí la verdad es que lo ha clavado. Además llega con una carga rápida que en poco más de una hora va a estar completa. Si quieres un móvil con la mejor batería, este es el tuyo, sin duda. Hablando de software y optimización, nos encontramos con Android prácticamente puro. Esto es algo que Motorola siempre ha hecho en los últimos años, y ahora también con Android 7.0 Nougat actualizable. El resultado, el rendimiento es espectacular, la verdad. Sabemos que los terminales Motorola siempre funcionan muy bien, pero en esta gama media premium es uno de los terminales que literalmente vuela. La carga de aplicaciones pesadas, videojuegos, la multitarea, todo funciona realmente bien y es una de las mejores experiencias sin duda que he podido probar. Y no precisamente porque sea el terminal más potente del mercado. Cuenta con un Snapdragon 625, con 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna ampliables. Podríamos pensar que su rendimiento no tiene por qué ser exquisitamente bueno, pero lo es. Cualquier juego, cualquier aplicación pesada como Google Earth se mueve de maravilla y sin tirones. Y lo mejor de todo, sin tener que preocuparnos de que la batería vuele cuando estemos haciendo estos usos más duros. Algo que ha integrado y que viene de tradición es la suite Moto, que cuenta con un asistente de voz, aunque a día de hoy le veo ya poco uso con Google Now en la cresta de la ola. Con gestos como el de girar 2 veces el móvil para hacer la foto, que la verdad es que os aseguro que lo he usado la mayoría de las veces, y lo que es el mejor añadido para mí, consultar las notificaciones en una pantalla especial de Motorola. Y es que gracias a ser un panel Super AMOLED, donde los píxeles negros se apagan y no consumen batería, Motorola ha diseñado una pantalla de acceso rápido a notificaciones donde podremos ver todo lo que hay de un vistazo, previsualizar hasta cierto punto y descartar o ir directamente a dicha aplicación. Y ya que hablamos de su pantalla, hay que recordar que es una pantalla de 5,5 pulgadas, un tamaño muy estándar a día de hoy, con resolución Full HD y, como os comentaba, con tecnología su panel Super AMOLED. La verdad es que es un panel notable, con buenos ángulos de visión, con buen contraste, buenos colores bien saturados, como a mí me gusta realmente, y con un brillo más que decente. Es verdad que tal vez no tanto como un IPS, pero en mi experiencia diaria no he tenido ningún problema. Un panel sin duda notable. E incluso más notable es el sonido, el audio de este dispositivo, y es que junto con el Axon 7, que también se incluye en esta gama media premium, por así decirlo,
La verdad es que Motorola me ha dejado muy sorprendido con la calidad, con el volumen, con la potencia y con el equilibrio que tiene el audio de este Moto Z Play, con un altavoz frontal, un único altavoz frontal, pero os aseguro que es una de las mejores experiencias que he tenido sin lugar a dudas. Y no me he olvidado del apartado de la cámara, sin duda sé que es uno de los más importantes y más aún subiendo el nivel con el Moto Mod Hasselblad del que vamos a hablar a continuación. La cámara del Moto Z Play por sí misma cuenta con 16 megapíxeles, con apertura 2.0, con grabación a 4K en vídeo y con estabilizador de vídeo. Los resultados a simple vista lo que he podido probar es que son bastante buenos, en buenas condiciones lumínicas. El rango dinámico no es el mejor, pero con el efecto HDR que viene por defecto automáticamente incorporado en la aplicación, la cosa mejora y mucho, y en general los efectos bokeh son realmente buenos, así que de día la cámara cumple perfectamente. De noche no es la mejor que he visto, aquí Apple y Samsung siguen haciéndolo mejor, posiblemente también el Google Pixel, con algo más de ruido del que queremos ver, por ejemplo, en el cielo, y algún fallo de enfoque no demasiado importante. Y llegamos al plato fuerte sin duda de este Moto Z Play. Si veis en la parte de atrás, en la parte inferior del dispositivo, nos encontramos con unos pequeños puntos. No son precisamente para decoración, sino que se trata de un Smart Connector fabricado por Motorola. Vamos a poder integrar una carcasa que viene por defecto en el móvil para poder recubrir el dispositivo y que no tenga tantos arañazos, pero también podremos conectar sin duda el Moto Mod Hasselblad, una cámara compacta de 12 megapíxeles con apertura mínima de 3,5 y lo mejor de todo, con un zoom óptico de 10 aumentos. Olvidaros del iPhone 7 Plus, de su doble zoom. Si queréis tener una de las mejores cámaras del mercado para hacer fotos zoom, este mod es un obligado. La calidad de las fotografías, el poder realizar cientos de combinaciones de encuadres sin perder calidad, es simplemente alucinante. Estuve en un evento donde tuve que sentarme en la parte del final y las fotos siguen siendo espectaculares, como si estuviera pegado a los protagonistas. En este sentido no hay una cámara mejor y es que de hecho se trata de eso, de una cámara pegada a un móvil. Tanto la rapidez de conectarlo y empezar a disparar así como su enorme flash profesional o la rueda para zoom, todo funciona a las mil maravillas, menos el enfoque, que lo cierto es que en más de una ocasión tendremos que alejarnos más de la cuenta, perdiendo la oportunidad de poder hacer fotos aún más espectaculares. La calidad final es excelente, aunque echo de menos un mejor efecto desenfoque. La idea aquí es, ¿deberían los fabricantes apostar por abaratar el coste de este tipo de productos accesorios, seguir puliendo su grosor para que no sea algo pesado el tener que llevarlo separado del móvil o unido a él? ¿O bien apostar como Apple por integrar más sensores para tener un efecto zoom o LG para tener un efecto gran angular? Sinceramente creo que es un debate realmente complicado. Hoy por 200 euros creo que este accesorio se va del presupuesto de muchas personas, entre las que me incluyo, y tener que llevarlo aparte porque si no el móvil se hace realmente grande no es el mejor aliado. Pero sinceramente, si en algún momento consiguen bajar a los 100 euros, por ejemplo, y sin limitar tanto el diseño final del producto, creo que la calidad que se alcanzará será mucho más rápida que esperando a poder sortear las limitaciones del diseño de nuestros móviles. Por 450 euros merece la pena este Moto Z Play sin lugar a dudas. La verdad es que es uno de los dispositivos que más puedo recomendar y más rápidamente puedo recomendar a mis familiares, a mis conocidos, porque me ha dejado realmente impresionado. Batería, rendimiento, software, el propio audio, son apartados donde apenas nadie le puede toser, incluso dispositivos de gamas superiores. También el diseño y la posibilidad de tener estos Moto Mods le hacen un dispositivo único y sinceramente creo que Motorola y Lenovo han acertado de lleno a lanzar este producto con este precio. Así que bravo por las dos marcas. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? Déjame un like por aquí encima. Si te ha gustado, además, compártelo con tus conocidos, con tus familiares. Suscríbete si aún no lo has hecho y coméntanos en los comentarios qué te ha parecido este Moto Z Play. Si crees que esta integración de accesorio con móvil que han creado Lenovo y Motorola conjuntamente puede tener sentido, coméntanos qué te parece. Y nada más, me despido por hoy, como siempre, un saludo y ¡feliz Navidad!